Muy bienvenidos un día más, al comenzar otra semana. Al entrar en el segundo tema sobre las relaciones del creyente en la vida diaria, en la sociedad en la cual se encuentra y sobre todo en las relaciones personales e interpersonales, cuando viendo en el horizonte un proyecto de Dios, a veces interpretamos de forma incorrecta ese regalo de Dios y nos convertimos en un problema para nosotros mismos y metemos a Dios en circunstancias muy complicados. Bienvenidos. Descanso en el ungido, es decir, descanso en Cristo, estudiando la Biblia. 13 temas que desarrollarán este título genérico. Y el de hoy, el segundo tiene que ver con el título Sin descanso y, como consecuencia, la rebeldía. Hay un texto que nos va a ayudar a situar el tema en el programa de hoy, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, que dice lo siguiente: todo esto les sucedía a ellos como figura y se escribió para advertirnos a los que hemos alcanzado la etapa final. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo está haciendo referencia a un acontecimiento del pasado y que, como nos cuenta, se convertirá en un ejemplo, como tantos otros escritos del Nuevo Testamento, para el creyente que se acerca a la venida de Jesús. A lo largo de los siglos, muchos han informado de comportamientos extraños y ansiosos de ciertos animales ante grandes terremotos o desgracias en la humanidad. En el estudio de esta semana analizaremos el ejemplo de Israel cuando, por extrañas inquietudes no provocadas por fenómenos naturales, sino más bien por quitar la vista de Dios y analizar los acontecimientos simplemente con la corta visión limitada de cada uno de nosotros. Vamos a disfrutar de esta realidad importante que nos va a llevar a transitar por 5 puntos fundamentales. El primero, agitación en el desierto. Israel, sin ninguna duda, debió sentirse intranquilo e infeliz tras la partida del Sinaí ya directamente hacia Canaán. Había pasado un año desde la salida de Egipto. Había pasado un tiempo en el cual vieron grandes e importantes prodigios de parte de Dios. Y se suponía que todo ello, tras haber escuchado la voz en el Sinaí, tras haber escuchado a Moisés todas las instrucciones para construir el santuario, aparentemente todo estaba totalmente organizado para que el pueblo se pusiese ya en marcha y preparado, habiendo dejado atrás Egipto, ir hacia adelante para evangelizar, para compartir el evangelio de salvación con otro pueblo pagano, como había sido la historia anterior. Estaban contados y organizados. Conocemos el censo del libro de Números. Habían sido testigos de increíbles demostraciones a favor del Dios divino y de las claras señales que Dios había compartido con él. Sin embargo, el primer lugar después de la salida de Egipto es que se encuentran quejosos de lo que Dios ha preparado para ellos. Leamos algunos datos
que tenemos en el libro de Números, en el capítulo 1, y que en el versículo 1 y que nos va a llevar hasta el 33, aunque vamos a resumir algunos detalles importantes. En primer lugar, ¿cuál es la situación del pueblo? El pueblo se quejaba al Señor de sus desgracias. La verdad es que la desgracia en este periodo es más una ansiedad que una realidad. Nunca debían de haber dejado de pensar que si Dios los sacaba al desierto es porque tenía diseñados para ellos todas las mejores bendiciones para la travesía del desierto. Como ya conocemos, la palabra bendición significa poner en funcionamiento algo según el criterio de Dios. Sin embargo, se enfrentaron a situaciones que les hizo perder el objetivo, pensar solo en la circunstancia que vivían en ese momento y, por lo tanto, rebelarse contra Dios. Como en muchas otras ocasiones, Dios hace cosas para mostrar su inmenso amor por el ser humano. Es verdad que a veces no las entendemos, vista de esta parte de la cultura, pero no olvidemos que los israelitas estaban acostumbrados a las manifestaciones de los sacerdotes que estaban en Egipto. Y ahora Dios manda un fuego. Mirarlo desde nuestra perspectiva sería equivocarnos en el sentido. Dios manda un fuego que rodea a Israel. Es decir, delimita el espacio de la duda, de la murmuración. Dice, y empezó a abrasar el extremo del campamento, no a las personas. Y el pueblo gritó a Moisés. Este oró al Señor por ellos y el incendio se apagó. Dios utilizó este método para seguir mostrándose no como un Dios castigador, no como un Dios vengativo, sino utilizando secuencias y acontecimientos que podían hacer reflexionar a Israel sobre su situación. Y llamaron a ese lugar Taberá, que viene del hebreo que significa quema, porque allí había estallado contra ellos el fuego del Señor. La masa que iba con ellos estaba hambrienta y los israelitas se pusieron a llorar con ellos diciendo, ¿quién nos diera carne? Aquí la carne hace reseña a toda la alimentación que comían bajo la esclavitud en Egipto. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? De los pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. Los israelitas ansiaban volver hacia atrás. Sabéis, tenían una corta memoria. Se olvidaban de que esa carne, ese pescado, esos vegetales, esas verduras, las comían bajo el látigo del opresor de Egipto. Y Dios tenía preparado para ellos un proyecto completamente diferente, pero no llegaron a entenderlo. Se sentían inquietos, querían algo más que lo que Dios había diseñado para ellos. Incluso Moisés se ve afectado en su liderazgo por personas que se volvieron muy, muy inquietas. Moisés se queja y dice, ¿por qué vais contra mí? Y Dios hace una declaración y es advertirles que no es Moisés el causante de la circunstancia, sino que por no esperar el proyecto y el desarrollo de esa gran idea de Dios, se ven enfrentados a sus propias debilidades, a sus propias ansiedades y sobre todo a sus grandes limitaciones. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios dio a las quejas del pueblo?
El pueblo se pasó todo el día y la noche y el día siguiente recogiendo codornices. Y el que menos recogió, 10 cargas, y las tendían alrededor del campamento. Dios no hace las cosas a medias. Y aunque Dios tenía la pretensión de que siguieran todavía bajo el régimen que tenía, se sentían muy inquietos. En el caso de Israel, Dios le dio lo que ellos necesitaban, les dio codornices, pero no era eso lo que iba a saciar las necesidades de ese pueblo. Cuando nos sentimos descontentos, inquietos, enojados, aquello que se nos aconseja a menudo es solo lo que detona el conflicto. Luchamos porque hay algo más profundo que estar o que está afectando a nuestras relaciones básicas. Israel se rebeló contra la conducción de Dios, algo con lo que todos debemos tener cuidado más allá de nuestra situación y más allá de nuestro contexto inmediato, porque es más fácil de lo que pensamos desviar el sentido de la misión que Dios tiene para nosotros. La situación del pueblo no fue fácil y se enfrentaron a su propia realidad. La situación se vuelve contagiosa para el pueblo, de manera que empiezan a cuestionar el plan que Dios tenía para ellos. ¿Dónde ha quedado aquella ilusión, aquel momento estelar en el cual se sentían libres de Egipto? Inclusive, como vemos en Números, capítulo 12, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés, sus propios hermanos, a causa de la esposa que había tomado, una mujer cusita. Pero la respuesta de Dios es inmediata. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Veis que el hecho que se mencione a María y Aarón contra Moisés y dando una hipotética razón para ir contra él, no hace nada más que desvelar el verdadero problema. Dios le manda profetas a Israel para que tengan clara de nuevo la misión. El don profético es una realidad que Dios tiene para instruir, para formar, para dirigir. Pero como sabemos, no es fácil la situación de los profetas cuando vienen anunciando cosas que el pueblo de Dios no quiere escuchar. Lo que hemos leído en el versículo 1 no es nada más que una excusa. Moisés y su esposa no es nada más que una excusa para detonar las limitaciones, las fobias. Porque el Señor levantó profetas y María y Aarón se sintieron totalmente desplazados, aunque ese no era la función que Dios tenía para ellos, ya que a ellos se le había encargado funciones muy, muy concretas. La idea que el texto nos sigue dando nos dice, id vosotros tres hacia la tienda del encuentro, hacia el santuario, y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchad mis palabras. Cuando entre vosotros hay un profeta del Señor,
Me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis embajadores. A él le hablo cara a cara, en presencia, no adivinando contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? Vemos que Dios sigue corrigiendo, sigue instruyendo y sigue mostrando su soberanía. Conocemos la historia o podemos releerla en todo el capítulo. Lo que Dios desea es que el pueblo no impida que los planes de Dios puedan ser una realidad en la vida de ese pueblo. Hay muchas similitudes entre ellos y actitudes que nosotros mantenemos algunas veces en nuestra propia vida. El siguiente punto. El descontento lleva a la rebelión, o el descontento desemboca en una rebelión si no se corta a tiempo. Los israelitas finalmente llegaron a la tierra de Canaán. Habían pasado 40 años. La miraban desde lejos y enviaron a 12 espías para explorar la tierra. El informe fue el que fue. Hemos entrado en el país donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso, tiene grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí a los anaquitas, los habitantes. En la zona del desierto habitan amalecitas, eteos, amorreos, viven en la montaña, los cananeos junto al mar, junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: tenemos que subir y apoderarnos de allá, porque podremos con ella. Pero los que habían subido replicaron: no podemos atacar al pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La rebelión limita la visión del hombre sobre el poder de Dios. Cuando llegan las dificultades, cuando han llegado los grandes momentos de dificultad para el ser humano en la historia, solamente se han parado en la persecución, en las plagas, en los problemas, y han dejado de mirar a ese Dios maravilloso que continúa su plan a pesar de las dificultades diarias. El texto sigue diciendo: y desacreditan la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura, es decir, son grandes. Hemos visto allí nefileos, es decir, personas de una cierta altura. Los hijos de Anac, parecíamos saltamontes a su lado, y así nos veían ellos a nosotros. Pero en Números 14 nos dice qué sucedió después. Porque ante estas quejas Dios no se para. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni temáis al pueblo del país, pues nos los comeremos. Su sombra protectora se ha apartado de ellos, mientras que el Señor está entre nosotros. Independientemente del contexto que a veces nos cuesta trabajo entender, la grandeza del pueblo de Dios no está en lo que son, sino que está en la presencia de Dios entre ellos. Y siguiendo nuestro itinerario, nos encontramos con el punto siguiente. Un
intercesor. Una parte importante de nuestro estudio. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales, signos que he hecho entre ellos? Y el Señor envía una enfermedad. ¿Para qué? Para que haya un nuevo comienzo. Qué difícil es entender la actuación de Dios cuando se encuentra ante la imposibilidad por parte de su pueblo de poder actuar directamente como quiere hacerlo. Es muy triste que nos encontremos ante situaciones de esta magnitud. Y finalmente nos dice: de ti sacaré un pueblo grande, más numeroso que los que quedaron en el desierto. Yo no me atrevo a opinar sobre el destino de ellos, como no me atrevo a opinar sobre el destino de los que murieron en el diluvio. Lo que sí es cierto es que su visión de la vida impedía el avance de la alianza, impedía el avance del proyecto de Dios. No sé si serán salvos o no, no me atrevo a tal cosa. Solo sé que de los que salieron de Egipto, solamente una representación ínfima pudieron entrar. Y los otros quedaron reposando en el desierto. No pudieron disfrutar para los que salieron de Egipto. Tal vez. Y puedo pensar que puede ser así. El Señor los conducirá a la eternidad a pesar de su rebelión en el momento concreto que estamos comentando. Y la última parte de nuestro tema es relación con Dios versus presunción. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre la historia que hemos analizado, aunque sea brevemente, y la relación o situación del pueblo de Dios ante el acontecimiento de entrar en la nueva Canaán, en la nueva visión que Dios tiene preparada para nosotros? El texto ya lo hemos visto. Todo esto sucedía como figura y se escribió para advertirnos a los que hemos alcanzado el final. Por consiguiente, quien crea estar firme, tenga cuidado y no caiga. Un texto muy, muy interesante que nos hace recordar que a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha estado vagando por el desierto de la vida buscando la tierra prometida. Este desierto tiene muchas facetas y se desarrolla de muchas maneras. En la actualidad se asemeja a un continuo aluvión de medios, a los pitidos constantes de los mensajes entrantes, al ruido intenso e interminable de los medios de comunicación. Intenta vendernos acciones ilícitas confundidas por amor, el materialismo como respuesta a nuestros problemas. Si pudiéramos estar un poco más en forma, ser un poco más jóvenes, un poco más ricos, un poco más sexys, eso solucionaría todos nuestros problemas. Como los israelitas literales, los israelitas espirituales, nos sentimos intranquilos en busca de nuestra paz y muy a menudo la buscamos en lugares equivocados. El compromiso a medias no funciona. En la realidad, los médicos recomiendan vacunarse para ciertas enfermedades. Eso es un buen comienzo. Sin embargo,
después de esas primeras dosis, no se administran 2, 3 de refuerzo a lo largo de algunos momentos de la vida, entonces no existe protección hasta entonces para las enfermedades que se están vacunando. El giro rebelde de Israel, que aparece en los últimos versículos del capítulo 14, como hemos visto, ocasiona la desilusión y quedar en el desierto cuando los israelitas se niegan a recibir la instrucción a través de los profetas para ese pueblo. La presunción es costosa. La presunción conduce a perder la visión de Dios y la relación con Dios. Con mucha frecuencia, la presunción se convierte en miedo e inseguridad. Porque tenemos miedo a algo, tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Pensemos claramente en ello. Pensemos claramente en la oportunidad que tenemos de poder seguir caminando junto a nuestro Dios. Tendremos un tercer tema que llevará por título Las raíces del descontento, y será el próximo. Oremos al Señor. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por todo cuanto tú nos das, nos bendices, nos diriges. En tu nombre, Señor, ponemos nuestra vida y nuestra esperanza. Ojalá, Señor, que la incertidumbre de la vida no nos aparte de ti y podamos seguir caminando contigo. Todo ello te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues seguiremos caminando juntos. No te lo pierdas. Nos encontramos en el próximo programa.